Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnos del Tecnológico Universitario? Bueno, tienen ahora la siguiente grabación respecto pues, a una de las asignaturas que tenemos pendiente y bueno, la temática será para este efecto la de responsabilidad de los servidores públicos. Bien, en materia de responsabilidad de los servidores públicos, pues bueno, nos vamos a encontrar la responsabilidad del Estado como tal. Bueno, con esto se concluye lo que es el curso de Derecho Constitucional. Bien. Miren, este capítulo sobre todo tiene razón de ser en las posturas que se fueron perfilando acerca también de evitar lo que eran los abusos de autoridad y que también las decisiones de los funcionarios públicos repercutían en el ámbito sobre todo de por los actos que realizan que pueden perjudicar a la ciudadanía. Bueno, cuando hablamos de servidores públicos o de responsabilidad de los servidores públicos y del Estado, también es importante matizar lo siguiente. ¿A qué se le va a llamar servidores públicos? Y bien, ¿quiénes son en este carácter? Bueno, es importante partir, en primer lugar, también de la propia Constitución, porque se entiende que son los burócratas. El derecho burocrático es responsabilidad de los servidores, que son los empleados de gobierno. Bueno, como todo empleado, por supuesto, tiene un patrón, una parte patronal, pero su parte patronal de alguna forma no, cierto que hay una relación jerárquica del que es el jefe inmediato superior o el jefe, pero existe una relación laboral, es con el Estado, con el gobierno de los estados o con la parte municipal. Recuerden que los funcionarios van y vienen y se convierten en representantes legales, ya sea el primer mandatario, ya sea el presidente, el gobernador, el alcalde, pero habrá los representantes legales que sobre todo matizan. Y fíjense, hablé del régimen laboral. Bueno, de todos es conocido, pues es que cuando se habla del derecho del trabajo, recurrimos al artículo 123 de la Constitución. Bien, con base en ello, en el artículo 123 establece la responsabilidad, vamos, la relación de trabajo y la cuestión de la jerarquía de que el patrón y el trabajador. Pero fíjense, cuando se hace en la Constitución del 17, el artículo 123, no se consideraba, era nomás más bien, se consideraba sola la relación que existe entre los particulares como patrón y trabajador. Se entendía que en el gobierno no se daba la famosa lucha de clases entre el proletariado y el capitalista, ¿no? Sin embargo, después con los años se fue creando lo que es el apartado B, que lo conocen. El apartado A, como tal, ustedes lo ubican, se habla de él en lo que vienen siendo las relaciones del trabajo entre particulares. Vaya a decirles una cosa muy simple, cuando se habla entre particulares son los que cotizan en el IMSS, en el seguro, y los trabajadores del Estado en el ISSSTE. Bien, vamos a ver. Pero bueno, se va creando en 1960, estamos hablando de ya hace 60 años, 62, que se va creando, que se modifica o se hace una reforma en el artículo 123 de la Constitución y se crea el apartado B. En ese apartado B se va a regular, establecer las condiciones de trabajo que van a existir entre el Estado o las autoridades con los trabajadores, en donde el Estado se convierte en el patrón. Entonces, de alguna forma ya estamos hablando de los servidores públicos, de los trabajadores, se va creando también un régimen jurídico, porque no solamente era que se hiciera la Constitución, ¿verdad? O que se modificara en el artículo 123, el apartado B, porque ustedes recuerdan, hay una ley del IMSS, la ley del seguro, que va a ser parte del apartado A, y la ley del ISSSTE o del servicio burocrático que surge a partir del apartado B del mismo artículo 123, pero como tal habrá también una lluvia o una cascada de leyes que estarán aquí presentes. Bueno, también en el régimen laboral o de los servidores públicos del Estado interviene lo que es, aparte de ello, del artículo 123, en el régimen de responsabilidad, lo que es el artículo 108 constitucional. Ahí se establece, y sobre todo, la cuestión del régimen de responsabilidad. Ahorita les diré un poquito más de ese antecedente histórico. Bueno, ¿quiénes van a considerarse como burócratas? Son los que nos considera el artículo 50, el 61, 56 y 80 de la Constitución. Todos aquellos que son resultado de la representación que llegan por voto.
diputados, senadores, presidente de la República, gobernadores, pero también entran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. También los locales, es decir, estatales y federales quedarán ahí considerados. O sea, desde el presidente de la República, que es un servidor público, hasta pasando a los empleados de cualquiera de estos tres poderes. Bien, entonces, como tal, ¿qué leyes les aplican a los burócratas? Bueno, ya lo dijimos, la Constitución, en su artículo 123, apartado B, ahí ven ahorita en la diapositiva que se habla de la legislación federal del trabajo burocrático, que sí, esa es la ley reglamentaria del apartado B. Está la ley también de responsabilidades de los servidores públicos, que es lo que vamos a abordar, la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, ley del ISSSTE, el reglamento de las prestaciones que tienen los trabajadores del Estado, también la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la del Congreso, que dice cómo se organizan, cómo están las jerarquías, tanto en el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, la ley de premios, estímulos y recompensas para los bonos, el aguinaldo, la serie de prestaciones que tienen los trabajadores del Estado. También aplica el Código Penal Federal para los delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque sobre todo sabemos los temas de acoso, de respeto, el que no exista la discriminación, también es fundamental. Bueno, también de trabajadores del Estado, también le aplica la parte de la legislación de los, para que los que no son civiles, es decir, para las Fuerzas Armadas del país. También son servidores públicos. También en el ámbito de ello, pues ellos cuentan con prestaciones, derechos y obligaciones, horario, días, vacaciones, salario, pero también allá de las prestaciones, para ser servidor público también se requiere un nombramiento. No únicamente que lo acomodo y le digo a la persona, pues ponte a darle, trabaja. No, se trata de que un servidor público también tenga un nombramiento que lo faculta para desempeñar la función a la que se le ha asignado. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos a eso. También nos vamos a encontrar con que existen ámbitos de responsabilidad en el mundo de las acciones que hacen una autoridad. Vean, pueden ser de un impacto que afecte el patrimonio, la libertad, la seguridad de los ciudadanos y la economía. Entonces, un funcionario público es responsable. Por eso tiene que esmerarse en hacer bien su trabajo, cumplir y estar en el apego de la ley, porque de lo contrario puede incurrir en lo que viene siendo la responsabilidad civil. Les sugiero que lean las diapositivas, la responsabilidad laboral, la responsabilidad administrativa, conforme al derecho administrativo, también la responsabilidad política en aquellos cuyo cargo procede de la propia, del voto, y aparte de la responsabilidad política también está la responsabilidad penal, que se puede incurrir, y la legislación que se aplica también, pues a los medios de defensa que tienen los servidores públicos para poder desmentir o desvirtuar las acusaciones que pudieran ser exageradas o infundadas. El amparo y la queja ante las comisiones de derechos humanos correspondientes. Bien, ahorita vamos al otro apartado de otra diapositiva para que ustedes sobre todo recuerden que aquí están en su página, pero es importante que ustedes las puedan leer, ver, porque es material de apoyo y para reforzar el aprendizaje de ustedes en este curso. Bien, con esto estaremos casi concluyendo. Ahorita un momentito. Del régimen de responsabilidad. Bueno, ya hablamos de la naturaleza jurídica, que parte de que son empleados, de que existe la responsabilidad penal, civil, laboral, administrativa y responsabilidad política, 5 responsabilidades en las que se puede incurrir. Pero ahora, miren, les mencioné la relevancia o la constitucionalidad de esas acusaciones o de este régimen de los servidores públicos tiene su origen en el artículo 108 de la Constitución. Antes se les podía decir, oye, pues es un funcionario público. Sí, está bien. Pero antes que eso eres un servidor público. Te paga el Estado. Y dinero que no lo produce el Estado ni lo produciste tú.
tú, vamos, colaboras en los servicios que presta el Estado, pero es un dinero resultado de las contribuciones de todos los ciudadanos, personas físicas y personas morales, que están sobre todo financiando esa responsabilidad, y como tal tiene que dar cumplimiento de acuerdo a los parámetros establecidos el servidor público, porque su parte, vamos a llamarle su patrón, pues será la misma ciudadanía al cual está adscrito. Si soy empleado federal, pues para todo el país. Si solo es en el municipio, si solo es en el estado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí la Constitución en el 108, miren, en la década de 1970 al 82 fue muy cuestionada, fue muy complicada en nuestro país, casos escandalosos de corrupción, o sea, prácticamente estamos hablando de 50 años, lo cual obligó o indujo a que también el candidato del PRI en ese momento, Miguel de la Madrid, iniciara con la famosa renovación moral. Se hicieron las modificaciones al artículo 108 y la legislación en contra de, efectivamente, ya de la responsabilidad de los servidores públicos, estableciéndose los principios para el buen comportamiento de los ciudadanos en este aspecto. Y bueno, en parte de ello, pues bueno, se buscó que sobre todo qué juicios o qué aspectos o acciones tenían que ser juzgadas, porque también un funcionario público puede tener enemigos en su desempeño. Entonces, para que no se vuelva después, cuando no tiene el puesto, en víctima del revanchismo, pues bueno, para eso se iban a iniciar las investigaciones para poder ver el ámbito y alcances de esa responsabilidad o la gravedad. Bueno, en la historia constitucional y de las leyes mexicanas se ha hablado siempre de los temas de responsabilidad de los servidores, salvo algunas que fueron más sensatas en establecer ya los mecanismos como la de 1857-1917, el régimen de servidores públicos sí quedó muy claro. Quedó claro en el sentido de que ya se podían los trabajadores acogerse o adherirse a los beneficios, ¿de acuerdo? Y no que se fuera, precisamente, vean, en el aspecto, se trata de ir extendiendo siempre el respeto, principalmente a los derechos fundamentales de los individuos. Se van generando los casos de inmunidad, en qué casos también un servidor público no puede ser juzgado, pero también lo que sería el fuero. Una situación que surge, miren, cuando es asesinado, traicionado y luego asesinado el presidente Madero, comienza el levantamiento tanto en la Cámara de Diputados como de senadores de dos legisladores, Serapio Rendón y Belisario Domínguez. Bueno, y como represión, Huerta, el gobierno de Huerta, pues los detiene al diputado y al senador y les corta la lengua. Era una llamada de atención, de decirle el aviso que los legisladores, pues como dicen, o se alinean o qué, porque de lo contrario, pues aquí el que manda soy yo y pues tienen que cumplirlo. Bueno, estuvo vigente sobre todo esa legislación en cuanto a que se suprimía el tema del fuero aquí en nuestro país, y hasta que en esos, ya les dije, las épocas ya de Miguel de la Madrid, se va comenzando con la idea de ya ir estableciendo el rango laboral que tiene el trabajador ya del Estado. Y como tal, pues bueno, ya en esto pues entra en un régimen también de responsabilidades. Pero, que decíamos, responsabilidades no hechas por la mala fe. No por mala fe, sino serían, podemos decirlo, más sorteables o más, más tranquilos, ¿no? Que pudiera visualizarse desde esa perspectiva. Pero a los que eran, vamos, servidores públicos que sí efectivamente se les tomó infraganti, de que está comprobada el desvío o la falta de comportamiento ético, entonces pues procedía lo que es el juicio de desafuero, quitarle el fuero, que ojo, a partir de esa experiencia que se tuvo, como se los comenté con Victoriano Huerta y estos dos legisladores, pues la pena de detenerlos les cortaron la lengua por la forma en que se expresaron contra Huerta, contra Victoriano. Entonces, la experiencia dice que no se podía ya juzgar a los legisladores por sus opiniones muy personales que tuvieran. O sea, no se puede limitar la libertad de expresión ni la denuncia. Entonces, para que no fueran acusados y se consideraran enemigos del Estado,
Por eso se va creando el fuero. Pero, y que para que no sean detenidos. Bueno, cuando han escuchado ustedes de desafuero es cuando en primer lugar, que antes de quitar el fuero se tiene que hacer un juicio para descubrir si hay elementos para proceder contra esta persona, ya sea penalmente o legal o en el amparo. Bien, se observa, pues dicen, ok, en el calendario, tal día se fija para la audiencia y pues ya el servidor, el ciudadano, pues ya revisa, ve con su abogado, oye, el día 15 nos fijaron la fecha de audiencia, ¿estamos listos? Pues estamos listos. Que bien puede ser, como se los dijo uno de los trabajadores, el jovencito ahí del despacho, que se pueda tener, pero sobre todo todos pueden tener esa y facilidad para actuar para que se les demuestre la responsabilidad. Si no se demuestra la responsabilidad, no pierde el fuero. Si se ve que hay elementos, pierde el fuero y va a ser procesado ya en un tribunal común, ya en el de lo civil, en el penal, en el que sea, porque ya no tiene el fuero, ya no tiene esa protección, porque se encontraron elementos y tiene que rendir cuentas a la justicia. ¿De acuerdo? Bueno, miren, esto sobre todo después de esa época trágica que les dije de la época del presidente López Portillo, todo esto pues obedecía ya ir formando en un derecho más equilibrado, en un derecho que ausente de un autoritarismo por parte de los servidores públicos. Era decir, pues bueno, vamos por un derecho que sea más igualitario, pero que también les quite los grandes privilegios a los que durante décadas habían, vamos, que durante décadas pues, efectivamente se va avanzando, dejando atrás las imperfecciones que antes planteaba el derecho. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay alguna observación, me voy a despedir ya de esta sesión y les recuerdo, repasen bien las diapositivas, léanlas, toda la lectura y esto es para ir reforzando su proceso de aprendizaje. Bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo, chicos, preparándonos para el examen. ¿Bien?